How are you? Good morning. Yeah, good morning. So, Xavier, next 40 minutes is for your talk, and I will meet you again in Q&A session. Okay. I will share my presentation. I will speak in Spanish. That's okay, right? Yeah, that's absolutely right. Okay. Let me know when we are ready. Okay. Puede verse mi pantalla, ¿no, Nikita? Yes, we can see your screen. Okay. Thank you. Bueno, muchas gracias a Testing Mind por la invitación y por permitirme hablar en esta charla. Bueno, me voy a presentar. Primeramente, soy Javier Re, soy CEO de Crowdar en Argentina. Es una empresa que se dedica a lo que es calidad de software, y fundador de Lipia, que es una solución open source para hacer testing automatizado, de la cual vamos a hablar un poco en esta charla, y más que nada contar cómo vemos desde Crowdar el proceso de testing automatizado, manual, y cómo podemos integrar ambos mundos con una solución. Y también, contar nuestra experiencia construyendo Lipia como un aprendizaje desde el lado de testers a construir software de una manera escalable, digamos, ¿no? Que es lo que nos queremos compartir hoy en esta charla. Bueno, Lipia nace como un framework que empaqueta soluciones open source. ¿Y cómo nació Lipia, o cuáles son los atributos que tiene Lipia o que buscamos nosotros al momento de construir esta solución, dado que no encontrábamos una solución que pudiera satisfacer esas necesidades en el mercado open source, ¿no? Nosotros somos bastante fans de lo que es BDD y de utilizar Gherkin como lenguaje primario para la automatización y para la documentación de pruebas, ya sean funcionales como pruebas integradas al proceso de desarrollo en TDD, o usando BDD como documentando comportamiento. Y así es que, probamos muchas soluciones en nuestro camino en la parte de automatización. Desde el año 2015 hemos probado muchas experiencias, como contamos acá en esta pequeña línea de tiempo. Empezamos por UFT hace unos 6 años, porque era lo que nuestros clientes tenían como soluciones, y hacia ahí el cliente nos llevaba. Después, probamos con SpecFlow en otros clientes, que es una implementación de Cucumber para .NET, dado que era un cliente que tenía todo su stack en Microsoft. Entonces, era una solución que encontramos. Y luego empezamos a decir, ¿por qué no estandarizamos esto por herramientas puramente open source como JBehave para soportar lo que es lo que es BDD o Gherkin, JUnit y TestNG, y con ReportNG. Y fuimos combinando distintos frameworks hasta llegar a un punto, así a finales de 2018, donde teníamos una cantidad de stacks bastante interesante, como pueden ver ahí en este pequeño diagrama. Usábamos, Cucumber, Selenium, usábamos Appium para lo que es mobile. También empaquetábamos dispositivos con Selenium y con Docker Android para poder usar distintos browsers y distintos dispositivos, y también nos integrábamos con Browser Stack. Entonces dijimos, ¿por qué no empaquetamos todas estas soluciones en un nuevo framework open source que está basado o que incluye todas estas soluciones? Y ahí es donde nació en 2019 Lipia Open Source Framework, que básicamente tiene distintos componentes, según les voy a contar ahora, y apuntan a una experiencia de hacer esto de una manera particular. Esto es como nosotros diagramamos o entendemos nuestros procesos de testing, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad ágil al momento de hacer testing, con lo cual nuestro modelo de servicios y nuestro modelo de testear las soluciones es basado en ágiles, ¿no? O sea, basado en la utilización de metodologías ágiles como Scrum o Kanban, a partir de historias de usuarios que se escriben por los product owners. Se escriben sus criterios de aceptación, que es como nuestra materia prima, y a partir de esos criterios de aceptación escribimos
escenarios de prueba basados en BDD o en Gherkin, ¿no? Y esos escenarios son plausibles de ser ejecutados tanto manualmente, o sea, por un tester durante el proceso de construcción, durante el sprint, o también pueden ser automatizados. Ahí es donde encontramos como el mayor valor en esto, que es poder decir, bueno, con un único soporte podemos tener soportado el proceso de testing manual como el proceso de test automatizado, lo cual nos genera mucha potencia en varios aspectos, principalmente como comunicar estos escenarios al negocio a través de un lenguaje que sea natural y que sea fácil de leer, y a la vez cumplimos con empezar el proceso de automatización, aunque no concluirlo, pero sí empezarlo, utilizando Lipia como framework, que ya empaqueta un montón de soluciones, como mencionamos antes, para automatizar en cualquier plataforma, ¿no? Ya sean aplicaciones desde el lado del frontend, en todo lo que es mobile, web y aplicaciones de escritorio, y también test de API, test de bases de datos, todo con una única solución, lo cual también facilita la comunicación y facilita el uso de un único framework por todo el equipo de testing y mejora la durabilidad de esa solución a nivel arquitectura para que no haya una solución según el gusto de cada uno, de cada persona, sino que haya una solución única en el equipo que permita que todos hablen el mismo idioma y que los testers también puedan rotar entre equipos, ya sean equipos de UI, equipos de API, etcétera, y que puedan tener como un tester full stack, ¿no? Que empiece a existir ese rol full stack que por ahí la industria se está empezando a demandar y a reclamar, y creo que hay otras charlas que hablan al respecto. Entonces, con este framework lo que hicimos fue simplificar y empaquetar esta solución para poder, digamos, resolver este problema con una sola solución. Y bueno, y obviamente a partir de estas ejecuciones, ya sean manuales o automatizadas, surgen resultados y métricas que generan feedback al proceso de desarrollo. Bueno, ¿qué componentes tiene Lipia Framework, ¿no? Si nos ponemos a verlo más de cerca o hacemos un zoom sobre esa arquitectura que mencioné muy alto nivel en los primeros slides, ¿no? Hoy el framework de Lipia principalmente tiene una capa de Cucumber en BDD, maneja múltiples drivers, como vamos a ver más adelante, para distintos tipos de aplicaciones, y tiene conectores con entornos de ambientes para distintos dispositivos, ya sean browsers o dispositivos móviles. Posee una infraestructura dockerizada y containerizada, lo cual lo hace muy fácil de desplegar tanto en una computadora de trabajo como en un ambiente escalable como Kubernetes, y se integra con la mayoría de las herramientas de test management y de integración continua, SICD, por no decir se integra con todas, ya que es muy abierta su arquitectura. Vamos a ver un poco algunos de estos atributos en particular en el siguiente slide, digamos. Como decía, ¿cómo es Lipia por dentro, ¿no? Hoy inicialmente lo construimos en Java porque entendíamos que era un lenguaje bastante popular. Obviamente, a pesar de que con el tiempo van surgiendo otros lenguajes como Python o JavaScript. De hecho, estamos en un modelo ahora de empezar a construir un modelo en Python, pero con similares características. Pero básicamente integra lo que mencionábamos, ¿no? La capacidad de BDD, en este caso con Cucumber IO estándar. Utiliza múltiples drivers para conectarse con distintas aplicaciones. Esto es lo que nos da mucha flexibilidad y no tener que el tester tenga que construir un framework propio para cada tecnología, sino que con el mismo framework puede resolver todo lo que es automatización de web, automatización de mobile y automatización de aplicaciones de escritorio, con el agregado de un driver para APIs o para servicios REST y otro driver para base de datos. Pero lo bueno de la arquitectura es que es bastante escalable y desacoplada, lo cual permite construir nuevos drivers. Hemos construido nuevos drivers, por ejemplo, para plataformas como Unity, que se utilizan en juegos, o drivers para software como Qt, que es una plataforma que se usa para aviónica, para construir software para empresas de aviones, sin alterar el resto del framework, lo cual lo permite que siga siendo un único lenguaje para varios propósitos, o sea, multipropósito, y que sea como un building block. Yo puedo ensamblar, bueno, quiero un driver de web
más Cucumber, más otro tipo de componente, o en otro momento puedo usar el mismo framework con distintos drivers para comunicarme con, por ejemplo, una plataforma hecha en base de datos. Y con la misma solución tengo una sola, el mismo framework utilizado en varios lenguajes. Además, obviamente tiene ejecutores como TestNG que permiten ejecutar set de test en paralelo y hacer retry en caso de que un test falle, y algunas otras características. Estas son como los cores principales, ¿no? Además tiene features especiales que nosotros hemos ido incorporando a Lipia, básicamente para facilitarnos el trabajo, ¿no? Al principio Lipia solo tenía lo que mencioné antes y luego hemos incorporado nuevas funcionalidades que nos permitieron hacer nuestro trabajo más rápido y entregar valor al cliente de manera más veloz, ¿no? O sea, hoy incorporamos selectores nativos que permiten, sin tener que codear Java, poder mapear objetos de una UI, por ejemplo, y esos objetos están disponibles inmediatamente desde los steps de código que se van manejando. También tenemos manejadores de waits o de esperas bastante fáciles que permiten poder integrar las esperas entre cargas de componentes de la UI. Como decía, está dockerizado, con lo cual puede funcionar tanto en Docker en una máquina normal como en un servidor de on-premise o en un clúster de Kubernetes. Tenemos también algunos features de accesibilidad para cumplir con las normas de accesibilidad visual y auditiva, todo usando el mismo framework, digamos, que es un poco lo que apuntamos siempre. El Driver Manager, que se mencioné antes, que selecciona sobre qué tipo de aplicación quiero trabajar. El Retry Manager, que es para determinar un umbral de fallos en un test y a partir de ese umbral de fallos reintentar esa ejecución de ese test y luego, bueno, obviamente a partir de una cantidad de fallos parametrizada, dar por finalizado el fail de ese test. Ejecuciones en paralelo, esto permite ahorrar tiempos en determinadas instancias donde los tests son muchos y tienen su tiempo de duración, con lo cual permite ejecutar en paralelo múltiples escenarios. Integración con dispositivos en la nube como Browser Stack o SourceLab, que son frameworks y proveedores bastante conocidos que dan mucha potencia a la misma ejecución utilizando el mismo set de test para ejecutarlo en distintos dispositivos. Y bueno, y como hemos avanzado en esta experiencia, también dijimos, bueno, ¿por qué no mejoramos la experiencia de reporting y de gestión de testing, ¿no? Que hoy por hoy, como mencionaba en el slide primario, también se maneja con herramientas del mercado, pero que obviamente son integraciones que hay que hacer. Entonces, nosotros en este framework hemos logrado bajar de los tiempos iniciales que teníamos en un MVP de 2 a 3 meses en cada cliente para construir el framework y empezar a automatizar, a descargar el framework, configurar un proyecto y empezar a hacer test en menos de un día o 2 días. Con lo cual bajamos drásticamente la curva de agregado de valor por la automatización a nuestros clientes y a todo el que quiera usar Lipia, ¿no? Por eso está open source y es fácil de descargar. Pero bueno, a partir de eso también dijimos, bueno, en el largo plazo y cuando empieza nuestros clientes a tener mucho volumen de test, también es bueno tener una herramienta de reporting que no sea algo estático, ¿no? El reporte HTML estático de Extent o algunos otros reportes como las consolas de reporting son bastante simples, pero no acumulan volumen, con lo cual es necesario acumular y comparar esas ejecuciones en estados previos para ver cómo evoluciona nuestro software. Y también encontramos con otra necesidad, que es que nosotros pensamos el proceso de testing tanto funcional o ágil ejecutado manualmente como el automatizado como una sola cosa. Entonces no hay hoy herramientas en el mercado que resuelvan eso en una sola herramienta. Hay herramientas para hacer Cucumber o editar Cucumber, hay otras herramientas para editar casos de prueba manuales con paso a paso y resultado esperado, pero no encontramos una que unifique las dos cosas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no crear una nueva herramienta que resuelva ese problema? Y así es como nacieron, digamos, estos extensiones de Lipia, que básicamente, como decía antes, resuelven ese ciclo de vida. ¿Y qué problema intentamos resolver con estas herramientas, ¿no?
básicamente unificar la forma en que trabajan desarrolladores, testers y automatizadores utilizando un lenguaje común que es BDD. ¿Y cómo lo hacemos, no? Yo explicaba al principio en el diagrama de las actividades de test dentro de un proceso ágil y decía que bueno, hay historias de usuario, criterios de aceptación y eso termina en un test escenario. Ese test escenario es el que vamos a utilizar a través de todo el proceso de testing, ya sea lo manual como lo automatizado. Democratiza la comunicación y el entendimiento entre Product Owner, Developers y Testers, porque esos escenarios de prueba están escritos en un lenguaje Gherkin, que es un lenguaje coloquial, es un lenguaje no estructurado, ¿no? Facilita la automatización, porque al escribir los tests en Gherkin tempranamente ya tenemos parte del proceso de automatización resuelto. Y lo único que nos queda es conectar steps con comportamiento interactuando con las aplicaciones. Y también unifica el lenguaje de comunicación, que es algo bastante importante y evita los males entendidos entre los distintos roles del equipo, que en general suelen acarrear retrabajo y falta de performance, ¿no? Y bueno, y acá les quería mostrar un ejemplo de cómo se puede trabajar con esto de esto que explico tanto bueno, a partir de una user story, armar un criterio de aceptación y hacer un Gherkin, ¿no? Acá hay un ejemplo muy simple que es digamos, el login de una aplicación, pero que bueno, sirve para las veces de cómo poder hacer este proceso con a partir de las historias de usuario, ¿no? Entonces tengo una historia de usuario, por ejemplo, que dice, dado que me registré en la APK es una aplicación móvil, que en este caso nombré de esa manera, genérica. Cuando ingreso el usuario y la contraseña en la ventana de login, entonces accedo al dashboard de esa aplicación. ¿Cómo sería el criterio de aceptación? Bueno, el criterio de aceptación sería, como usuario de la aplicación, quiero acceder a la home y para interactuar con la aplicación, ¿no? Y ese mismo criterio de aceptación lo traducimos a Gherkin. En este caso sería un escenario de login exitoso, aunque se podrían modelar distintos escenarios, un login exitoso, login fallido, por distintos tipos de fallos, etc. Y él quedaría de la siguiente manera, ¿no? Given, estamos en la pantalla de login de la aplicación, when, ingreso al usuario y password, then, ingreso al dashboard de la aplicación. Fíjense que esto no es igual entre los distintos elementos, pero es muy similar, es muy fácil de mapear una cosa con otra. Con lo cual es como que hay un camino natural que nos lleva desde una user story a lograr escribir un Gherkin, que obviamente puede tener más líneas que esta, aunque obviamente hay recomendaciones y buenas prácticas al momento de escribir Gherkin, porque al ser un lenguaje desestructurado permite libertad, pero también es importante tener algunas prácticas. Ahí hay un libro muy interesante se llama RSpec, que explica un poco los distintos tipos de formas de escribir Gherkin y algunas buenas prácticas. Después lo podemos recomendar ese libro. Y bueno, a partir de este escenario de Gherkin podemos decir, bueno, este escenario ya es mi materia prima para poder ejecutar estos tests. Y puedo hacer una ejecución manual, una ejecución automatizada y puedo tener un reporte unificado, ya sean de ejecuciones manuales o automatizadas. Eso es lo que vamos a resolver, ¿no? Este comportamiento a partir de esta materia prima. Y así es como nacieron un poco estos dos elementos más de la familia de Lipia que estábamos contando. A partir del framework open source automatizado hemos construido también un test manager y una herramienta de reporting que resuelven todo el ciclo de vida del testing, incluyendo la parte manual y la parte automatizada. Siempre hablando de lo que es testing funcional, ¿no? No hablando de la parte no funcional, que sería seguridad, usabilidad, performance, por ejemplo. Acá hablamos de todo lo que es comportamiento o BDD, ¿no? O sea, Behavior Driven Development. Estas herramientas, como menciono, también son opcionales. Digamos, yo puedo usar el framework únicamente, el runner para integrarlo a mi integración continua, pero no usar ni Test Manager ni el reporteador, que hay un montón de herramientas en el mercado. Pero entendemos que teníamos que construir estas herramientas para cerrar ese cuento, ¿no? O sea, tener esa historia bastante más completa y más interesante. Así que bueno, les voy a mostrar unas pantallas de Lipia Test Manager, como para que tengan una idea de cómo funciona y de qué features tiene. El Test Manager, como decía, digamos, permite escribir escenarios de prueba en Gherkin, nativo en Gherkin. Hoy hay herramientas que permiten hacer esto.
pero como decía antes, están más integradas al código, pues están pensadas más para automatización, no están pensadas tanto para los testers manuales, o hay que forzar un poco esas herramientas de test management para usar Gherkin como lenguaje nativo. En el caso de Lipia eso es nativo, digamos, es natural, digamos, todos los tests nacen así, no es que tienen el modelo de paso a paso y después se migran a Gherkin. Nosotros concebimos todos los tests en ese formato. Manejamos tags para agrupar esos tests, integramos este proceso al proceso de test de automatización, que es bueno, lo que queremos hacer con esta herramienta, y tenemos una pantalla de runs que es muy ágil y muy fácil de utilizar, y además podemos capturar evidencia. Y obviamente tiene una integración más nativa con el Report Server, que es la herramienta que voy a mostrar a continuación, que unifica los reportes tanto sean de test manual como test automatizado. Entonces, si ven la pantalla, es una aplicación bastante limpia, bastante sencilla, se puede utilizar muy intuitivamente. Se crea un proyecto de testing, a partir de ese proyecto yo empiezo a generar test, y esos tests los pongo en un run, ¿no? Fíjense que acá el test, estoy viendo la pantalla de test runs, que ya tiene test escritos. Esos tests ya están escritos en Gherkin. Y se preguntarán, ¿para qué voy a escribir un test en Gherkin si lo quiero ejecutar a mano, digamos, ¿no? Y bueno, para esto que decía antes, ¿no? Para tener un único lenguaje, para modelar el comportamiento de la aplicación en un lenguaje bastante amigable, visible, que se pueda democratizar entre todo el equipo y que a la vez acelere el trabajo, ¿no? Colabore con la parte de automatización post ejecución manual o en el mismo proceso que se hace la construcción del software. Entonces, si ven acá, los test run de Lipia ya tienen un status, que puede ser pass, fail, progress, pero lo que veo acá son el test en formato Gherkin. Entonces esto es muy fácil de automatizar. A medida que voy cargando ese proceso, avance en el proyecto, voy generando también resultados, y esos resultados se van visualizando de manera visual con algunas gráficas e indicadores, ¿no? Y cuando vamos al Report Server, digamos que son los resultados, o sea, cómo muestro esos resultados de esta ejecución, también es una herramienta muy simple de usar, muy visual, pero que tiene además algunos otros atributos, digamos, ¿no? Los atributos que tiene el Report Server, digamos, es que además de usar Lipia, nosotros somos bastante abiertos en general en nuestra concepción de los tests, no nos cerramos en una única solución, pero además de usar Lipia, podemos integrar cualquier otro framework de automatización, ya sea Postman, Newman, Python, Ruby, Cucumber nativo, digamos que no sea hecho con Lipia, XUnit, SpecFlow, que es Cucumber para .NET, etcétera, ¿no? Y bueno, y además de todo esto, tiene una API. O sea, el Report Server de Lipia tiene una API de inyección que permite, en caso de que ninguno de estos adaptadores que ya están construidos nativamente sea lo que yo utilizo para hacer mis pruebas automatizadas, pueda inyectar resultados en el Report Server sin necesidad de tener que construir un adaptador. Esa API es pública, es abierta, y al registrarse en Report Server uno puede inyectar resultados a partir de esa API. También maneja log de errores integrado a los resultados, imágenes o archivos de captura de la automatización. Puede capturar video, inyectar video a partir de las ejecuciones en clouds de dispositivos como Browser Stack, y permite también algunos features interesantes que completan este ciclo de vida que yo les mostraba al principio, ¿no? Como son la comparación de ejecuciones y la clasificación de esos resultados, ¿no? Muchas veces esos resultados, sobre todo en test automatizado, pueden ser flaky test, o resultados que no son errores realmente, sino son problemas de ambiente o mismos errores en el código. Entonces esta clasificación permite separar la paja del trigo en todo lo que es esos resultados fallidos y decir, bueno, esto es un bug, esto no. Y a partir de esa clasificación, integrar nuevamente con las herramientas más conocidas como Jira o GitLab, ¿no? Decir, bueno, a partir de esa clasificación, inyecto un issue o un bug en Jira o un issue en GitLab, y a partir de ahí continúo mi proceso de construcción. Entonces somos bastante amplios en esa visión y nos integramos con las herramientas más conocidas de la industria. Acá vemos un ejemplo de los reportes, de cómo se ven un reporte de ejecución con sus resultados. Y si ven en el resultado detallado de ese reporte, tengo unas estadísticas con la cantidad de tests que fallaron. Fíjense, algo que no mencioné es que los tests
o las ejecuciones se van acumulando, digamos, no es que cada ejecución pisa el resultado anterior. Esto es como generar una gran base de datos de resultados de pruebas que además de usarse para el análisis de una ejecución, se pueden usar para mostrar o acumular evidencias sobre esos tests para ambientes muy regulados, como son los bancos, donde los bancos centrales piden a las áreas de construcción de software que generen evidencia. Bueno, y si bien el resultado detallado, también mostramos el resultado en formato Gherkin, obviamente si el framework que se está utilizando utiliza Cucumber, ¿no? Si es un framework XUnit o un framework como PyTest, los tests se modelan de otra manera, entonces se ven de otra manera. Pero lo bueno es que la misma formato que utilizo para construir el test en el Test Manager, que luego utilizo para automatizar y que luego visualizo en un reporte, es la misma. Entonces, todo el equipo utiliza el mismo lenguaje y la semántica. Aquí podemos ver cómo a partir de esos tags yo puedo filtrar por estado y también podría clasificar. Puedo decir, bueno, esto fue un bug realmente, está fallo, o fue un problema de ambiente. Entonces tengo que volver a ejecutar ese test, pero no lo clasifico como un bug para que el equipo de desarrollo no trabaje de más. Y bueno, a partir de esos issues generados, como decía antes, puedo integrar esos resultados o esos issues en una sección particular, que en general la mayoría de los reporteadores no lo tienen. Los reporteadores estáticos, sí, los reporteadores dinámicos como este, y puedo generar un incidente o una tarea en estas herramientas que son las más comunes de utilización en las áreas de desarrollo de software. Entonces ya esa integración nativa me permite fluir y evitar la duplicación de copy-paste de elementos que generan errores. Así que bueno, ahí demo les mostré un poco las pantallas, no quiero abusarme del tiempo que tenía, pero ahí quería dejar como unas lecciones aprendidas o una experiencia, me parece que es el objetivo de este tipo de charlas para la comunidad, ¿no? Es como al ser testers en Crowdar aprendimos a construir un producto de software. Creo que esa es una de las lecciones aprendidas de este proceso, digamos, como construyendo un software que es para nuestro propio uso. Además, dejamos de ser un poco testers y empezamos a ser desarrolladores también, ¿no? Entonces construimos software para testers y en el proceso a la vez vamos probando ese software con nuestras mismas prácticas, lo cual nos hace generar un círculo virtuoso del cual estamos bastante orgullosos. Creemos que tenemos que seguir apostando a resolver problemas de los testers, digamos, no somos una compañía de software nativamente, sino que somos una compañía de testing originalmente, a pesar de que hacemos otras cosas, con lo cual buscamos resolver esos problemas que entendemos que hoy existen y que vivimos día a día a través de soluciones como Lipia, en cuanto al framework y estas herramientas. Y bueno, también entender que a pesar de estar en Latinoamérica y no ser de las... podemos construir software, ¿no? O sea, en general los software para hacer testing se han construido mucho en el hemisferio norte, en compañías bastante grandes, y bueno, nosotros decidimos animarnos a salir de lo que es servicios únicamente y construir además herramientas para los testers. Así que bueno, ahí con eso doy por terminada un poco la charla. Pueden escanear ese QR para saber más sobre Lipia, que es open source y que se puede descargar a partir de nuestro sitio y se puede utilizar. El código está abierto en GitHub, así que son bienvenidas las propuestas y las mejoras al producto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren mandar por el chat. A ver, voy a mirar Q&A. Acá Fanny Montoya pregunta si Lipia es open source y cuán flexible es para agregar funcionalidad propia. Por ejemplo, si quisiéramos editar para manejar data drivens, pero con queries de base de datos propias, o agregarlo a Jenkins si ahí tuviera otros jobs. Bueno, voy a ir a contestarla. Estas como son dos o tres preguntas en una. El framework de Lipia sí es open source y realmente el código está abierto en GitHub, o sea que pueden forkear el proyecto y agregar sus propias funcionalidades. Respecto a manejar un data driven, hemos hecho esa implementación en algunos clientes nuestros y en algunos casos el generador de datos lo genera el mismo cliente y en otros casos lo hemos generado nosotros. Tenemos un cliente
bastante conocido es Veritran, que construye su propio software para aplicaciones low code, y ellos en sus clientes generan un set de datos que es necesario para las pruebas que usan con Lipia, las pruebas automatizadas, y tienen su propio su propio generador de datos, que es una API containerizada que funciona en Docker, que lee de base de datos los parámetros de ejecución de esos tests. En lugar de ponerlos como tests en examples en los Gherkins, se generan a partir de esa API, y esa API se integra al código de los tests en la parte de Java, digamos. Al ser abierto, eso se puede hacer tranquilamente. Agregarlo a Jenkins en el caso que tuviéramos otro job de testing. Sí, como decía antes, digamos, ¿no? Hoy Lipia se integra con todas las herramientas open source y se integra con modelos de integración continua. Si llegó el dibujito que quería mostrar, sí, acá está. Si ven, Jenkins fue una de las primeras integraciones que usamos en Lipia. Luego, bueno, fuimos usando GitLab, Bamboo, Bitbucket. Bueno, hoy usamos mucho GitLab, pero eso es porque la industria, digamos, mueve que entornos de integración continua se usan más. Pero sí, tranquilamente Lipia se puede usar con Jenkins o con cualquier herramienta de este tipo e integrarla a otros pipelines. Digamos, hay pipelines que pueden no ser solo la ejecución de Lipia, sino puedo tener el buildeo de una solución, la ejecución de test de smokes, luego un test de regresión, o solo hacer los test de regresión y después desplegar esa aplicación en un ambiente. Lipia puede ser un paso intermedio de esos pipelines, digamos, y integrarse en cualquiera de ellos porque además contiene un runner, ¿no? Yo contaba acá que Lipia, además del framework, tiene un runner ya nativo. O sea, hay una imagen Docker que permite ejecutar test de Lipia. Entonces yo puedo bajar esa imagen de Docker Hub y ejecutar esos tests que tengo en algún repositorio o en alguna carpeta compartida, y le digo al runner: toma los tests de esta carpeta y ejecutalos y luego dame el resultado. Con esa funcionalidad, digo, esto corre en cualquier entorno de integración continua. Creo que contesté a la pregunta de Fanny. No sé si hay alguna otra por ahí. Ok, gracias, Fanny. Bueno, Nikita, no sé si hay alguna pregunta adicional de algún otro canal. Si no, estamos por sentado. Vuelvo al último slide como para mostrar. Ahí está José. Buenos días. Lipia se integra también con pipelines en un proyecto de TFS de Azure DevOps. Sí, como decía antes, por ahí en el dibujo no está Azure DevOps, pero sí se integra a Azure. Como decía, el runner de Lipia es un contenedor Docker y puede funcionar en cualquier ambiente. Con lo cual sí se puede integrar. De hecho, se puede utilizar TFS como gestión de testing, Lipia como framework de automatización, y Azure DevOps como pipeline, ¿no? Como gestor de pipelines. Sí, es nativo en todas esas plataformas. Bueno, ahí está la página de Lipia. Cualquier consulta extra que quieran, yo igual les puedo dejar también por aquí mi correo, por si quieren escribirme directamente. Si quieren, puedo hacer una pequeña demostración de Lipia en vivo. Ok, here we go again. Yes, now we can see your screen. Ok, thank you. Gracias, Lucas. Bueno, aquí estaba mostrando, voy a empezar desde el principio. En la sección de proyectos, bueno, para el ejemplo que no se llegó a ver, bueno, creé un proyecto. Ese proyecto se puede editar y modificarle sus datos, y a partir de ese proyecto de ejemplo puedo agregarle test, ¿no? Bueno, puedo crear un nuevo test. Y bueno, escribo directamente el Gherkin. Lo bueno de esta IDE es que me permite validar el formato del Gherkin. Entonces, si yo elimino algún elemento obligatorio de Gherkin, estoy obligado a agregarlo, ¿sí? Y bien, por ejemplo, un proyecto de prueba en Test Manager. Agrego un test al proyecto. Puedo ver ese proyecto en la lista de test.
una vez que grabé ese test, tengo ya parado en mi proyecto de pruebas ese test listo para ejecutar y puedo seguir agregando o buscando test existentes, ¿no? A ver si puedo buscar. Voy a agregar otro nuevo test que sea test de ejecución. Dado que tengo, perdón, lo escribí bien. Tengo un proyecto de test. Prueba con test. Bueno, ingreso a la pantalla de runs. Veo los tests para ejecutar. Después, acá podría escribir ejecuto, cambio el resultado de un test and el resultado se graba en la base de datos. Este es un ejemplo, lo acabo de inventar como para tener un caso concreto, pero bueno, yo tengo mi test run y aquí ya tengo dos tests que podría ejecutar, ¿no? Entonces puedo agregar n cantidad de tests. Si vieron, es muy rápido y lo hago en formato Gherkin ya nativo. Podría cargarle ejemplos de datos también esos Gherkin, pero bueno, para hacerlo más rápido no lo hago en este momento. Podría marcar si esos tests son para automatizar o no, ¿sí? Entonces este flag me permite luego que la gente que hace automatización o yo mismo como tester que hago automatización luego pueda ir a un proyecto de ejemplo y tomar esos tests en Gherkin y completar la automatización de esos mismos. Pero bueno, en caso de que quisiera ejecutar un run de esto, puedo venir acá y como ven, este proyecto que acabo de crear no tiene ningún run, digamos, no tiene ninguna ejecución en progreso. Entonces puedo crear un nuevo run desde aquí. Y luego, bueno, prueba inicial de ejecución. Team9, se ve para este nombre. La grabo. Y cuando vengo a los runs ya tengo mi nueva prueba de ejecución, que si ven está en estado unexecuted, o sea, no la empecé a ejecutar, ¿no? Entonces puedo a partir de aquí empezar a ejecutar y decir, bueno, empiezo la ejecución. Cuando empiezo la ejecución me empieza a tomar el tiempo en que empecé esa ejecución. Perdón, no agregué ningún test todavía, tendría que haber agregado. Voy a buscar los tests que cargué, test de prueba y test de ejecución. Bueno, y a partir de aquí puedo entrar en la ejecución. Perdón. Bueno, puede fallar, como pasa siempre. Y bueno, vamos a tratar de... Ahí estoy. Y bueno, a partir de esas ejecuciones puedo mostrarles distintos escenarios. Voy a sacar este... Bueno, no me está permitiendo ver porque no agregué correctamente, pero les voy a mostrar otro RAM para ver cómo funciona los reportes, digamos, ¿no? Este tiene múltiples ejecuciones. Ahí está, acá estoy viendo otro ejemplo. En este caso no las ejecuté tampoco, pero bueno, yo puedo decir, bueno, este test está en progress. Fíjense que a medida que voy ejecutando yo podría ver todos los tests y tenerlo en una sola pantalla. Esto me permite que yo no necesite ir y navegar entre las distintas pantallas, ¿no? Entonces puedo ejecutar este
este test, puedo adjuntar evidencias a partir de estos botones y voy marcando el resultado. Entonces este test, bueno, le puedo poner que pasó y este test que falló, por ejemplo, o que está bloqueado. Y a partir de ahí, bueno, le digo, bueno, finalice esta ejecución. Y este resultado me muestra rápidamente el resultado de los tests que ejecuté y cómo resultó cada uno de esos estados. A partir de aquí, yo puedo hacer varias cosas, digamos. Una puede ser ir a ver los reportes al report server que mencionaba antes, donde yo puedo ver ejecuciones tanto manuales como automatizadas. En este ejemplo hoy todavía tengo solo automatizadas, pero a partir de aquí yo podría ver, por ejemplo, no sé, este es un test de, es un test de API. Que tiene unos 32 escenarios, ¿no? Entonces puedo ver aquí estas ejecuciones, que es lo que mencionaba antes, ¿no? Como puedo ver a partir de un este es un Gherkin, pero está hecho para APIs, digamos, ¿no? O sea, no es un frontend, lo que no es tan visual, sino que lo que pongo en el Gherkin son expresiones de get o de put de las APIs. Pero bueno, sigue siendo Gherkin de la misma manera que lo es un test de UI, con lo cual puedo usar, como decía, una única herramienta. Vamos a buscar uno que tenga test en fallos, como para poder mostrarles la clasificación de esos bugs. A ver si tengo por acá algún otro ejemplo. Bueno, aquí tengo algunos. Bueno, en este caso yo ya tengo preclasificados estos bugs que mencionaba, ¿no? O sea, yo puedo ir al run de clasificación, al run de BCR. Vamos a buscar BCR, perfecto, tenía de ejemplo. Y tengo acá que el último run fue un fail, ¿ven? Tiene 25 tests. Acá ven que hay runs con fail, runs con pass. En este caso, si tengo runs con fails, tengo cosas para clasificar. Entonces, ya inmediatamente este test pasó, pero este falló. Entonces, en este caso, yo puedo ver la imagen de por qué falló ese test. Me hace una captura de la aplicación y puedo clasificarlo. En este caso lo clasifiqué como un bug, pero yo podría decir, bueno, no lo quiero clasificar como un bug, lo quiero clasificar como otro tipo de cosas, ¿no? Es un system issue, por ejemplo. Entonces esta clasificación ya va quedando asociada a los resultados, no a los tests originales, sino a los resultados de esos tests en la ejecución. Y una vez que hice toda esa clasificación, revisé todo mi reporte mirando solo los fails, porque acá puedo filtrar y decir dame solo los fails. Voy a la parte de clasificación de bugs de este proyecto y ya me quedan clasificados. Vieron que tenía dos, uno salió porque pasó a formar parte de esta nueva sección. Entonces todos estos tags son configurables y son propios de la herramienta. Y yo a partir de estos tags que voy poniendo, luego digo, bueno, quiero que este issue de este error me lo mande a GitLab, por ejemplo. Entonces, si se fijan acá, yo puedo elegir el proyecto en GitLab que se conecta a través de APIs y ya me los trae. ¿Qué tipo de issue? Si es un issue, si es un incident, si es un test case o algún tipo customizado, y ponerle alguna etiqueta. Por ejemplo, es un system issue. Esto ya va a enviarse de esta manera, ¿sí? Cuando yo haga ese envío, genera el issue directamente en GitLab y me lo muestra en GitLab ya integrado, ¿no? En este caso estoy viendo este test con el Gherkin que le envié desde mi report server, ¿no? Yo lo guardo así, también esto se debería visualizar. Pero bueno, ya tengo esa integración nativa y no necesito, lo mismo que con Jira, ¿no? Con Jira debería funcionar, lo mismo que tengo otros proyectos de ejemplo, voy a usar cualquiera. Voy a decir esto es una tarea, no es un error, o podría decir, bueno, es un bug. Y a partir de esas etiquetas, le voy a poner bug mejor, puedo hacer lo mismo que mencioné recién, digamos, ¿no? Y ver el issue, pero esta vez en Jira, ¿sí? Acá estoy abriendo Jira y estoy viendo el mismo issue con la descripción y con todo el error, ¿no? Que capturé a partir de la falla. Con lo cual esa integración es como que fluye nativamente de manera muy sencilla.
les voy a mostrar algo más y con esto me voy despidiendo. Pero bueno, también les voy a mostrar un código de ejemplo, ¿no? Si se fijan, yo lo que les explicaba acá, yo escribo un test en formato Gherkin, ¿no? Y puedo, a partir de la ejecución, ¿sí?, ir viendo ese Gherkin. Ahora este mismo Gherkin yo lo puedo modelar, ¿no? Voy a ver si estoy compartiendo. Voy a cambiar de herramienta, voy a compartir código. ¿Se ve ahora el código o sigo compartiendo el Chrome? No sé, Lucas, ¿vos lo ves ahí? ¿Bien el código? Se ve. Visible. Ok. Bueno, acá voy a cerrar todas estas solapas. Si ven acá, este es un proyecto de demo, digamos, que tengo hecho. Pero lo tengo hecho con Lipia también, ¿no? Entonces, mis tests van a aparecer como feature files. Y si ven, este feature files es lo mismo que yo veía en el test manager, ¿sí? O sea, es un Gherkin con ya formato determinado por Gherkin. Pero ¿qué puedo hacer además? O sea, la idea es que Test Manager puedas escribir directamente esto en el repositorio y cuando yo venga a automatizar ya pueda capturar esos tests directamente del repositorio. Y lo único que me quede por hacer es, este Gherkin ya lo escribió el tester que lo hizo en el Test Manager, puedo ser la misma persona, hacer otra. Y a partir de ahí digo, bueno, ahora voy a escribir mis steps, ¿no? Voy a escribir el código asociado a cada step de estos para poder mapear esa comunicación, ese comportamiento de cada step en la aplicación. Y vengo acá y hago mi page, mis steps, y si ven, acá estoy mapeando el step que yo tenía en mi Gherkin con un pedazo de código Java. En este caso, bueno, ir a la página de inicio, después, no sé, navegar a un link determinado, verificar la existencia de un objeto. Fíjense que el código Java que escribí tampoco es mucho, digamos, ¿no? Son 2 o 3 líneas de código que hacen el comportamiento que yo espero, ¿sí? Y además tengo, como decía antes, después locators o acciones específicas para hacer determinados otros comportamientos, ¿sí? Pero bueno, lo que me quería referir a esto es que el mismo código Gherkin que yo escribo en la herramienta lo tengo ya directamente mapeado en mi código de automatización. Entonces, con esta misma ejecución, luego inyecto los resultados en el report server, ya sean porque los ejecute a través de la herramienta o los ejecute a través de la automatización, y tengo los reportes consolidados en un solo lugar. Así que bueno, eso es un poco todo. Voy a ver si hay alguna pregunta adicional. Ahí va. Alejandro Goni dice, es muy buena la integración de issues con la herramienta de Jira. Bueno, sí, eso creíamos que era una necesidad y la verdad que hemos trabajado en eso para poder hacerlo rápidamente. Bueno, creo que estamos. Nikita, te voy a ceder el control nuevamente. Y bueno, agradezco mucho el espacio por poder mostrar esto que venimos haciendo desde hace tiempo y que estamos muy orgullosos de hacerlo para nosotros y para los testers de la comunidad.